feliz sábado, querida iglesia, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a este culto de adoración especial de la iglesia UNACH. Por favor, empieza a escribir desde qué lugar estás viendo la transmisión, desear allí un feliz sábado, compartir, por supuesto, el link. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia UNACH y comparte esta transmisión para que llegue a más hogares, familia, amigos, vecinos, para que el tema de hoy llegue a sus corazones. También te invitamos, por supuesto, si es primera vez que estás aquí conectado, que puedas escribirnos al WhatsApp más 569 64 80 80 88 y escribas: yo quiero estudiar la Biblia. Te enviaremos gratuitamente material para que empieces a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un momento del todo especial, nuestro culto, escuela sabática, viene toda una programación preparado para ti, así que seas muy bienvenido, muy bienvenida. Vamos a iniciar con una linda oración para comunicarnos con el Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este lindo momento de oración, gracias por el sábado, gracias por la familia, por la salud, por los amigos, por los alimentos. Te pedimos que tu mano poderosa nos guíe, nos cubra en todo momento, que seas tú con nosotros, con nuestra salud, que tú puedas responder cada petición que tenemos en nuestro corazón, con cada amigo, amiga, que tú puedas responder las oraciones conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, para que más personas sean consoladas con tu amor. Dirígenos, acompáñanos en este lindo sábado. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, después de este lindo momento de adoración especial, queremos invitarte para que puedas estar atento al testimonio que tenemos allí de Ángeles de Esperanza y por supuesto viene nuestra nueva lección del trimestre con diálogo bíblico junto al pastor Luis Jerez y el hermano Raúl Medina, enfocado en la misión. Vamos a ir a estudiar la palabra de Dios con la lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros. Así que quédate atento, conectado, bienvenido, bienvenida. Estás aquí viendo, escuchando el culto de oración de la Iglesia UNACH. Dios es Dios, y cualquier descripción que se haga con palabras de Él o cualquier experiencia que se tenga con Él son muy finitas para que logremos entender completamente su inmensidad y por qué ama tanto a cada ser humano. La historia de Rubén es otra prueba de cómo Dios puede transformar cada problema en bendición y de cómo nos conoce tanto que llamará nuestra atención hacia Él de una forma en que no nos queden dudas de que Dios realmente existe y nos ama. Puedo decir con el pasar del tiempo que cuando era chiquito creía en Dios, pero hacía caso a mis padres, confiaba en mis padres. Cuando fui creciendo, creía en Dios, pero hacía caso a mis experiencias. Cuando seguí creciendo, seguía creyendo en Dios. Pero como era terco, seguía proponiéndome mis cosas, mi camino. Así es como llegué a ser empresario, gané, perdí batallas económicas, caía, me volví a levantar, pero siempre decía, gracias a mí me levanto. Antes de conocer la radio, venía saliendo de una convalecencia de 3 años de un accidente que tuve, en donde me atropelló un colectivo, me quebró la pierna y me dio un infarto de pulmón. Yo decía, ¿por qué me miran con cara tan angustiada? Y los familiares me veían y se ponían a llorar. En 3 años de convalecencia perdí muchas cosas. Perdí trabajo, perdí empleo, perdí dinero. Estaba quebrado.
Lo único que se me ocurrió es, digo, bueno, tendré que aprender la vida de los cartoneros. Y empecé a cartonear. Yo me lavaba la ropa, me limpiaba la ropa, me bañaba y salía de punta en blanco. Y el orgullo me lo tuve que comer muchas veces cuando me encontraba con exalumnos míos, donde ellos tenían al profesor allá arriba en un pedestal y ellos creían que el profesor era lo más grande que había. Y a pesar de haber pasado por tantas dificultades y decir que Dios existía, Rubén todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. No fue hasta que tuvo un accidente y casi pierde la vida que Rubén encontró la radio Nuevo Tiempo y ahí encontró lo que él llama la dimensión del amor. En el tiempo que estaba en convalecencia, que no sabía si retornaba a este mundo, estuve en un lugar muy lindo, una paz, un lugar donde colores brillantes, hermosos, preciosos, un lago, un prado, un contacto íntimo, muy espectacular con la naturaleza. No veía a nadie, pero no me sentía solo, me sentía acompañado. Entonces que como que comprendí un montón de cosas que van más allá de la vida natural. Y eso es lo que me hizo ver de que si a Dios no lo veo, no es para que diga que no existe. En todo lo que he estudiado en mi vida, inclusive en la facultad, me dijeron largo, ancho, alto y tiempo. Ah, bueno, sí, las ideas de Einstein, el espacio-tiempo. Yo ahora digo otra cosa más. Yo estoy en otra dimensión. Estoy en lo que he llamado, no sé si existe, pero para mí sí, es la dimensión del amor. Es simplemente ubicarse con aquel que es el príncipe, el señor de la dimensión del amor, la dimensión del creador. Y fueron esas experiencias que prepararon la mente y el corazón de Rubén para que al encontrar la radio Nuevo Tiempo no siga pasando el dial, sino que pare para escuchar con atención. A punto de tomar una decisión drástica, una decisión de que para qué seguir viviendo así como estaba viviendo, si entre todo lo que había perdido hasta mi voz, vivía angustiado. Se me ocurrió un día sintonizar porque la compañía mía era la radio y ya me habían cansado todas las radios. Y empiezo a buscar una emisora y había una persona que hablaba y hablaba sabiduría. Me llegaba, me traspasaba mi cerebro y se instalaba en mi corazón. Empecé a averiguar después quién era esa voz que hablaba. Y era el pastor Alejandro Guillón. Y esa voz me llenaba, pero más que me llenaba la voz, me llenaba el mensaje. Yo a Dios no lo he visto, yo a Dios no lo escuchaba, yo a Dios no lo tocaba, pero pude escuchar su voz, con música, con mensaje, y asocié eso con lo que es la realidad. Entonces dije, Jesús existió y fue real. La radio Nuevo Tiempo para mí es vida. Es un manantial de agua viva. O sea, yo le debo la vida a la radio de alguna manera. Si bien le debo la vida a personas que me cuidaron, que me asistieron, pero quien me llenó ese hueco fue la radio. En este mundo que vivimos, somos muchos los que necesitamos auxilio. Les recomiendo 102.3, la frecuencia del Nuevo Tiempo. Y es la frecuencia no solamente del Nuevo Tiempo, sino de la dimensión del amor.
Pastor Luis Jerez, bienvenido a estas audiciones y a este video. Y para ustedes, amables oyentes, es un desafío que vamos a enfrentar durante 13 semanas. Vamos a conversar un tema maravilloso. Me impresionó cuando leí en la introducción que decía, nosotros hacemos planes, conversamos, hay asambleas, pero ¿cuánto hacemos? Entonces el desafío de esta semana y de las otras va a ser que, más que planificar, comencemos a hacer algo. ¿No le parece a usted interesante el tema? Bueno, vamos a repasar y conversar con el pastor Luis Jerez estos temas. ¿Qué le parece a usted los temas, pastor? Bueno, en realidad me quedé impresionado, Raúl, con esta temática, aunque es muy antigua para nosotros los cristianos, pero revisar lo que es la misión de la iglesia, revisar la misión de Dios, es algo que nos invita a nosotros a actuar. Y uno se hace preguntas si Dios hizo todo en la misión hacia nosotros. Y en este trimestre vamos a estudiar nosotros qué debemos hacer nosotros, cómo motivarnos para cumplir, hacer algo para Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, conquistar personas, porque la misión finalmente es conquistar personas para Cristo. ¿Cómo hacerlo? Estaba pensando cuando uno entrega algún regalo a un hijo y el hijo lo ve y luego viene y le agradece y lo abraza. Me parece que esta es la respuesta que Dios quiere, entregarnos. Ya nos entregó algo y ¿qué es lo que quiere? Que respondamos a ese algo que es el concepto de misión. En una empresa la misión es la razón de ser de la empresa misma. Ahora la razón de ser de Dios no es esa, pero su razón en el momento en que se produjo este gran, vamos a decir, conflicto, que lo hemos estudiado muchas veces, ya estaba el concepto de misión de Dios. Así que él fue el primer misionero que va a viajar a la tierra. Claro, desde que Dios creó al hombre, incluso antes de crear al hombre, Dios ya había preparado la misión de salvación. No es porque Dios ya habría planificado que el hombre cayera, sino simplemente porque Dios lo sabe todo, es omnisciente. Y Él al crear al hombre lo creó con una misión que era una misión sin pecado. No había pecado, pero tenía una misión. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Dios ya tenía preparado el plan para restaurar la relación con el hombre y con la humanidad y volverlos a la misión original. Es por eso que nuestro Dios lo hace todo con propósito y a nosotros nos interesa también saber cuál es el propósito de Dios finalmente, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios para mí, para la iglesia, para el mundo, para el cristianismo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sabe que a veces hay cuestionamientos en el planteamiento de la Escritura, porque los plazos de Dios no son los nuestros. Y a veces transcurre mucho tiempo para algunos plazos. Pero, por ejemplo, tú tienes ahí en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde dice que, pero Dios dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Yo creo que esa es una interrogante que nos va a sonar durante todo el trimestre por la aplicación que puede tener. Cierto. Porque ¿para quién fue para Adán y Eva? ¿Por qué le dice dónde está? ¿Acaso Dios no sabía que habían pecado? Qué sé yo, todo lo sabía, pero esa forma de relacionarse con el ser humano, consultando, preguntando, hacerse humano para que trabajaran, conversaran, platicaran juntos, ¿no es cierto? Entonces, cuando le dice ¿dónde estás tú? Es porque no estaba en el lugar donde debería estar. Sí, yo lo veo también de otra manera, porque había una relación de Adán y Eva con Dios, que era una relación transparente, abierta, frecuente, y en un momento dado
sin duda que Dios se paseaba por el Edén y no los vio por ninguna parte. Estaba pasando algo. Y es allí donde Dios se acerca al encuentro del ser humano que había caído en pecado. Y esta es la tónica que nos muestra el Dios que tenemos, el Dios que viene a buscarnos. No nos dejó solos, porque Dios podría haber dicho en ese momento, ya sé que pecaron, los voy a dejar solos, que se las arreglen solos, me voy a dar una vuelta por el universo y los voy a dejar nomás. ¿Qué habría pasado? Pero Dios no actúa así. Siempre va en busca de la persona que transgrede y se acerca para buscar la relación, la redención, en otras palabras. Aquí hay varios temas que uno no va a poder tocar, porque es Sí. otro concepto, pero eso que Dios los hubiese dejado era el plan de Satanás, ¿no Sí. es cierto?, para perpetuar el pecado. Pero lo interesante es que la raza humana se inicia en realidad en el capítulo 12 de Génesis. Hay 11 capítulos, de los cuales 3 son parte de la creación, como habíamos conversado, ¿no es cierto? Y luego esos 9 que van a ser una historia que no hay mucho detalle de lo que pasó. Pero ¿qué pasa en el capítulo 12? Capítulo 12 aparece el llamamiento de Abraham. Y aquí ya se nota el concepto de misión que Dios tiene para el ser humano. Uh-huh. ¿Por qué lo saca Dios de un lugar cómodo, tranquilo? ¿Por qué lo saca? Y lo saca sin decirle dónde. ¿No es cierto? Sí. Ese concepto de fe que va a aparecer, especialmente cuando Hebreo lo relata en el capítulo 11, ¿no es cierto? Por la fe. Sí. Abraham salió sin saber dónde iba. Interesantes esos detalles, ¿no es cierto? Y quizás leo el texto, uno de los textos primeros que dice acá, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Note, ¿dónde está el detalle? ¿Qué tierra? Te la voy a mostrar, la tierra. Sí. A mí me parece interesante también recordemos que Dios llamó a Noé, que fue un gran hombre, perfecto ante Jehová. Noé hizo todo antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio también tuvo una misión. Sin embargo, pasaron más de 300 años hasta que Dios encontró un hombre como Abraham para hacerle el llamado. Y uno se hace la pregunta, ¿qué pasó en esos 300 años? No había ninguno donde Dios pudiese establecer su pacto para salvar a la humanidad. Son preguntas que uno nota en la Biblia de que Dios tiene un plazo definido para cada llamado. Y Abraham era un hombre que no era idólatra en medio de un mundo idólatra. Claro. Por lo que se vislumbra del libro de Génesis. Y además, detalle, era Sí. un hombre que vivía en una comodidad y sale a una incomodidad, por decirlo de alguna manera. Claro, y Dios parece que le cayó en gracia a Abraham, porque la Biblia dice que llegó a ser amigo de Dios, el amigo de Dios. Y los textos que están acá muestran una salvación no solamente para él, nos dice en el versículo 2 del Génesis capítulo 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una tremenda bendición que aquí tendríamos para hablar mucho, las expectativas divinas de cómo Dios quería llevar la redención al mundo a través de un hombre llamado Abraham. Solo un detalle. Sí. En este concepto de nación, haré de ti una nación. Sí. Este concepto de nación, de familias, involucra a todo el mundo en realidad. Sí. Era para todo el mundo. Claro. Vamos a conversar acerca de un Dios que extiende la mano. Estas son formas del lenguaje, como alguien diría, para entender el concepto de Dios, cómo se acerca Dios al hombre, desde los mismos inicios. Hay algunos textos que son extraordinariamente hermosos, que relatan cómo Dios ha ido acercándose al hombre. Mira, acá estoy en Génesis 3, 9. Dice lo que habíamos dicho hace un rato, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, mira, oí la voz en el huerto
y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, no sé cuántas veces tú has predicado quizás de estos textos, has conversado con las personas, pero hablan de lo que produce el pecado en la persona. Y hasta el día de hoy creo que exactamente sucede lo mismo. Pero cuando hablábamos de que Dios va al encuentro, ¿no es cierto?, a extenderle la mano, no lo hace en forma abrupta, no lo hace en forma inquisidora, no lo hace de una manera castigadora, por decirlo de alguna manera, sino va con el lenguaje del amor de Dios. Porque si uno lo mira con calma, ¿no es cierto?, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde estás tú? Ahora, lamentablemente, uno no ve la expresión que puso Dios el tono con que lo dijo, ¿no es cierto? Pero muestra que no es un tono que va, por decirlo así, grabando en la situación de lo que había pasado, porque fue grave, muy grave. Sí, efectivamente, Dios tenía la intención de que Adán madurara en su mente, aunque no había mucho tiempo, pero entendiera lo que había hecho. Las consecuencias del pecado que había cometido, Adán no las entendía. Lo único que tenía miedo, no quería encontrarse con Dios. El concepto de desnudez que aparece estaba huyendo. Y tampoco Dios se acercó, como tú decías, para condenarlo inmediatamente y dejarlo sin esperanza, sino que Dios quiso acercarse y dialogar con él y mostrarle la situación en la cual se encontraba, y en ese mismo momento Dios le brinda a Adán la promesa. O sea, no lo deja, no le dice Dios, bueno, cometiste este pecado y ya no tienes redención, te has perdido y vas a morir, y hasta aquí llegó tu experiencia aquí en la tierra, sino que Dios le dijo allí que iba a haber un redentor, iba a haber un salvador, y que tenía él que seguir el plan ahora que se ponía en marcha, ese plan que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, se ponía en marcha para que Adán pudiese tener fe en el futuro Mesías que habría de venir para limpiarlo a él de sus pecados, y no solamente los de él, sino de todos sus hijos y su familia, en la humanidad. Bueno, acá hay un texto que está inserto, que teólogos lo han estudiado mucho, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y tu simiente, entre la simiente tuya. Ese es el evangelio que aparece en los albores de la humanidad, sí, porque han caído, y eso le da una solución enseguida al ser humano. Ahora, yo sé que ellos están aprendiendo, y lamentablemente están aprendiendo de las consecuencias del error que cometieron, pero eran personas inteligentes que entendían estos conceptos, a tal punto que se estima que apenas nace, ¿no es cierto?, Caín ya creían que venía el Salvador. ¿Te parece? Cierto. Aunque no lo dice la Biblia, por supuesto. ¿No se entiende? Claro. A pesar de que el hombre y la humanidad cayó en pecado, Dios siempre quiso acercarse. Quiero estar contigo, le decía el Señor allí a Abraham. También se lo decía a Jacob, yo estaré contigo. A José le decía, Jehová estaba con José. Aquí vemos nosotros a un Dios que, a pesar de que Él aborrece el pecado, este Dios que tenemos, Él quiere estar con nosotros, porque si se aleja, nos perdemos. Pero si Él se acerca con el plan de salvación y con el Mesías, con el Espíritu Santo que nos concede, ese Dios realmente nos puede restaurar, nos puede salvar. Así que me gustó mucho esto que vi acá en estos textos. A Moisés también Dios le dijo, yo estaré contigo. Ajá. Qué lindas palabras. Y como la Biblia es un libro que no es de interpretación privada, uno siempre tiene que creer que Dios va a estar con nosotros, aunque aparentemente no se note, pero si usted es espiritual, si usted ora, si usted tiene fe, usted se va a dar cuenta que Dios está actuando en su vida para atraerlo, para darle una comprensión mejor. Aquí hay una relación que uno, al mirar estos textos, este estudio de este trimestre,
se ve cómo Dios está actuando con el ser humano, pero con un propósito. Por eso que muchas veces uno no entiende los propósitos de Dios, porque uno tiene otra forma de pensar, otros propósitos en la vida. Por ejemplo, algo tan simple, a mí me gustaría tener un auto último modelo, pero Dios nunca te lo va a dar, porque quizás esa va a ser tu perdición. O sea, colocando un ejemplo quizás. Pero sí te puede dar otras cosas que tú a lo mejor no crees que necesitas, pero esas sí te van a servir para tu salvación. Fíjate que Génesis 17:7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, mira. O sea, son palabras que van calando profundamente en el entendimiento del ser humano. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, no era con él. Sí. Esto se iba a perpetuar en la familia, en la descendencia. Claro, y menciona ser tu Dios. Claro. Es decir, había mucho paganismo en ese entonces. Cada uno tenía su Dios. Y Abraham tomó una decisión a esa edad de los 75 años de hacer del Dios que no se ve, el Dios creador, tomó la decisión de hacerlo su Dios, su benefactor, su ayudador. Y eso fue lo que Abraham hizo por la fe y se dejó guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y llegó a tener esa confianza tan grande que es la misma confianza que lograron tener sus descendientes, no todos, sino los que estaban dispuestos a aceptar el pacto. Esto es importante, lo del pacto, porque... Sí. Estudiamos una vez estudiamos el tema del pacto porque Dios quiere hacer pacto con todas las personas del mundo. Y en ese pacto hay condiciones que nosotros debemos cumplir y también Dios cumple las suyas. Dios ya las puso en la Biblia, lo que Él va a hacer. Estoy pensando en un texto que es extraordinario en relación a la conversación. Hay muchos textos en realidad que uno podría, pero el tiempo no nos da. Pero aquí, en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 26:3, mira lo que dice. Tomando las palabritas que están allí, dice lo siguiente, 26:3. Habita como forastero en esta tierra. Mira, uno dice, ¿para qué? Palabras para Isaac. Claro. Entonces le dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice, ¿quién? Abraham, tu padre. Sí. Vuelve a comunicarse, pero en relación a su misión de salvarlo, y la descendencia sigue. Claro, aquí hay algo importante que Dios tenía como propósito: elegir a un hombre, prepararlo para que fuera perfecto, que en este caso era Abraham, preparar la familia de Abraham, sus descendientes, y formar una gran nación. Esa gran nación tenía una misión no solamente para ser bendecida por Dios, sino para todo el mundo. Es decir, el plan del Antiguo Testamento era un plan a través de la nación de Israel, que todo el mundo fuese beneficiado, conocieran al Dios creador, a través de la prosperidad, el testimonio y las bendiciones de Dios. Es por eso que ese plan del Antiguo Testamento se basó en un hombre, y ese hombre debía educar a sus hijos, y como dice el texto bíblico, a los hijos de los hijos, para que pudiesen predicar el Evangelio de esa manera. Estaba pensando en un texto que está acá en nuestra guía de estudio, que creo que no debemos pasarlo por alto porque está dentro del contexto de este caminar de Dios, llevando su plan con el ser humano. Oiga, yo digo, el plan al ser humano, cuando es tan frágil, débil, cambiante, de hecho Abraham, tú lo recuerdas la historia, Sí. Isaac, pero ahí estaba puesta la idea de Dios. Mira, estaba mirando acá justamente porque dice que Dios viene a la tierra, se encarna, y Mateo me parece que es el único que lo desarrolla este tema muy detalladamente. Sí. No es como otros evangelios que enfocan su libreto, digamos, en otro aspecto, pero Mateo lo hace desde su mismo nacimiento. Cierto. Mateo 1:18, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Acá habla, por ejemplo, dice,
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Bueno, no vamos a seguir leyendo el tema porque yo pienso que alguno de nuestros amigos lo sabe, lo ha leído, pero aquí hay palabras muy, muy importantes porque en primer lugar fue virgen y como virgen concibe un hijo. O sea, esto está fuera de lo normal, pero era el plan de Dios. Claro, aquí está el gran misterio de la encarnación de Cristo. De Cristo humano, siendo Dios, se hizo hombre, y que aquí San Mateo lo deja con claramente especificada la misión de Cristo. Dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. En otras palabras, San Mateo está diciendo acá que Jesús iba a ser el Redentor del mundo y que venía con la misión a la tierra de acercarse al hombre, transformarse en un hombre, para que de esa manera salvar al mundo de sus pecados. Y luego dice más adelante, y llamarás su nombre Jesús, y luego dice, he aquí le llamarás su nombre Emanuel. Y según el profeta Isaías, Emanuel significa Dios con nosotros, es decir, Dios está pisando la tierra, transformado en un hombre, en medio de los apóstoles, en medio de las grandes multitudes, en medio de las ciudades, nos muestra el acercamiento de Dios, que Dios no quiso predicar el Evangelio desde lejos, sino que lo vino a predicar aquí mismo, delante de los pecadores, delante de nosotros, delante de la gente que estaba allí. Cuando uno analiza el Evangelio de Juan, Sí, se muestra de una manera extraordinaria el Dios con nosotros. sí. Juan abre la visión de Dios de una manera tan diferente a los otros evangelios. La verdad que es un evangelio totalmente distinto. Aparte, ya hablando de Dios eterno. Entonces yo Claro. muchas veces pensaba que Juan se acercaba a Jesús y después él, cuando ya adulto, reflexionaba quizás diciendo, pensar que yo estuve al lado de Dios. Porque eso es lo que pasó. Él no mostraba su naturaleza, pero estaba Dios. Ahora, tú sabes que el texto más maravilloso que está justamente en Juan 3:16, ¿no es cierto? Sí. Que habla de ese acercamiento de Dios. Porque de tal manera, dice, yo una vez hice como requisito de un curso de teología 7 temas acerca de Juan 3:16. Y uno de ellos era cuáles son las maneras en que Dios se relaciona. Porque dice de tal manera, ¿cómo son? Y hay infinidad de cosas. Pero Claro. mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí viene la condicionalidad, ¿no es cierto? En él Sí. cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Claro. misión de Dios. Claro, como este es un texto tan comentado y yo creo que el más predicado de la Biblia, porque así uno lo Es que es entiende. el centro de la Biblia, Claro. la misión de Dios en el Nuevo Testamento. Quise revisar el contenido de este texto en el idioma griego, porque uno a veces tiene que recurrir, ¿cómo dice el texto en el idioma original? Para todo aquel que confiando hacia adentro, y uno se pregunta, ¿qué significa confiar hacia adentro? Significa una confianza completa, una confianza profunda. Para que todo aquel que confiando hacia adentro no se pierda, dice aquí, y en el original dice, no sea destruido. Y esa es la palabra exacta del verbo que está allí y del verbo destruir, porque aquí como que lo suaviza un poco, no se pierda, que al final es lo mismo. Perderse o ser destruido es lo mismo. Pero es más claro destruido que perderse. Claro, por eso que la intensidad del pasaje es muy importante. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador y logra entender el mensaje de Dios, logra hacerse amigo de Cristo, que se acercó a la humanidad, tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna y que serán muchos los que van a alcanzar la vida eterna. Yo me pensaba, por ejemplo, en esa gran multitud y uno dice, toda esta gran multitud se salvó porque así dice Apocalipsis. ¿Y qué pasaría si alguno dice, bueno, se salvaron tanto y yo no pude? Como si tantos tuvieron la oportunidad y lo aprovecharon. Aprovecharon esta opción que Dios les dio.
y tuvieron la oportunidad como esa gran multitud. Porque igual uno piensa, si tantos se salvaron, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si tantos lo lograron. Qué importante es pensar. Hay un tiempo y una dedicación. Mira, estaba pensando en un texto también maravilloso que Juan lo tiene. Juan 14 del 1 en adelante, 1 al 3, ¿no es cierto? Cierto. Es un momento muy turbulento a los discípulos, en realidad cuando estudia el contexto uno, pero ¿qué le dice Dios? No se turbe vuestro corazón. Sí. No se desvíen, no se preocupen de estas cosas, no se turben. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa, y aquí comienza el acercamiento, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no lo hubiera, no sé, tú voy a decirlo así, no se estaría diciendo, pero voy a volver. Claro. O sea, es el Dios que también está presente, que va a cumplir su plan y va a continuar cumpliendo el plan por la eternidad, pero aún estamos en este paréntesis tan triste y oscuro de la raza humana. Sí, efectivamente, este es otro de los pasajes importantes que aparecen en la Biblia porque nuestro Dios, como tú decías, Raúl, nos menciona que Él vendrá otra vez. También quise revisar un poquito el koiné, el griego, porque es importante a veces sacar la idea original, pero ninguna traducción está mala. Todas están buenas porque es una forma de mostrar el contexto y el mensaje del texto. Jesús dice aquí, otra vez estoy viniendo, otra vez estoy viniendo. Tomaré conmigo a ustedes hacia mí mismo. Donde yo estoy siendo, yo también con ustedes para que estén siendo. O sea, el verbo uno le dice estar, pero aquí dice siendo. ¿Y qué es mayor, estar en un lugar o estar siendo con Cristo? Me llamó la atención eso porque Cristo no habla de lugares tan solamente en el cielo, sino que estar con Él, estar siendo con Cristo. Lo que pasa es que en el griego, el koiné no se habla ahora, es otro griego, desde el griego antiguo. Tiene estas formas de expresión que son activas, que son siempre presentes, o sea, no es algo que pasa. Pero estoy pensando, yo les dije la otra vez que habían desafíos que iban a tener ustedes durante todo el trimestre. Hay desafíos semanales y yo al mirar acá estoy viendo 2 desafíos que se presentan. Y quiero entregárselos a ustedes tal cual está para que lo practiquen en sus vidas. El primer desafío dice, ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Orar para ser parte de la misión de Dios. Y el segundo desafío avanzado dice, averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etc. Comienza, ora por él o ella todos los días. Ese es el desafío para esta semana. Orar por alguien, involucrarse en la misión y orar por esa persona. Y Dios va a dar respuesta. Que Dios te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Saludos amigos. Hoy mientras continuamos nuestro recorrido por el conflicto de los siglos, veremos cómo avanzó la obra de la Reforma en los países de Dinamarca y Suecia. Estudiantes de Wittenberg, Alemania, ayudaron a difundir las enseñanzas reformadas cuando regresaron a casa desde el centro del luteranismo. Uno de estos estudiantes que tuvo una gran influencia en el pueblo de Dinamarca fue Hans Tausen. Hijo de un campesino, quedó claro desde el principio que Hans era muy inteligente. Anhelando una educación pero incapaz de permitirse tal lujo, Hans entró a un claustro, donde ganó el favor de su superior.
Se vio que este joven estaba lleno de promesas y sería un gran activo para la Iglesia romana. Los frailes decidieron brindarle una educación de su elección en cualquiera de las universidades de Alemania o de los Países Bajos, con una excepción. No debía ir a Wittenberg, donde se temía que pudiera ser envenenado por herejía. Tausen fue a Colonia, uno de los bastiones de la Iglesia romana, pero pronto se disgustó con el misticismo que se practicaba allí. Casi al mismo tiempo se topó con los escritos de Martín Lutero y los leyó con asombro y deleite. Anhelaba estudiar con el gran reformador y discretamente se matriculó como estudiante en Wittenberg. Al regresar a Dinamarca, Tausen volvió a su claustro. Nadie sospechaba aún que se había convertido al luteranismo, por lo que comenzó a compartir en voz baja lo que había aprendido de la Biblia. Eventualmente, sin embargo, sus enseñanzas no pudieron ocultarse. Cuando el fraile se enteró de lo que estaba haciendo Tausen, se llenó de ira y de inmediato lo envió a otro monasterio donde Tausen fue preso en una celda. Pero los barrotes fuertes no pudieron impedir que Tausen compartiera su fe. Incluso ahí compartió con sus compañeros un conocimiento de la verdad bíblica. Pensando en deshacerse de este alborotador, los superiores lo expulsaron del monasterio, pero eso solo liberó al reformador para difundir más la verdad. Se acababa de emitir un edicto real para proteger a los seguidores de las doctrinas reformadas y Tausen, junto con otros, comenzó a predicar la verdad bíblica en las iglesias de todo el país. El Nuevo Testamento, traducido al idioma danés, circuló ampliamente y en poco tiempo todo el país de Dinamarca declaró su aceptación de la fe reformada. La influencia de las enseñanzas de la Reforma de Wittenberg también se sintió en el país escandinavo de Suecia. Dos líderes de la Reforma sueca, Olaf y Laurentius Petri, hijos de un herrero, estudiaron con Lutero y Melanchthon, y estos hermanos estaban ansiosos por enseñar las verdades que habían aprendido. Olaf llegó a la gente a través de su celo y elocuencia, mientras que Laurentius, como Melanchthon, era un erudito, reflexivo y tranquilo. Ambos hermanos eran estudiosos de la Biblia y ambos tenían un valor inquebrantable para promover la verdad. Pronto, sin embargo, se sintió la oposición papal cuando los sacerdotes católicos incitaron a la gente supersticiosa y Olaf a menudo era atacado por una turba enfurecida, a veces muy apenas salvando su vida. Afortunadamente, sin embargo, estos reformadores fueron protegidos por el rey, que favorecía las enseñanzas protestantes, y se permitió que los hermanos continuaran predicando. En presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaf Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada contra los campeones del romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debían aceptarse sino cuando concordasen con lo que dice la Sagrada Escritura. Él declaró que las doctrinas esenciales de la fe están expresadas en la Biblia de un modo claro y sencillo que todos puedan entender. Estos son puntos importantes y útiles que debemos tener en cuenta hoy. Primero, que todas las enseñanzas religiosas deben estar de acuerdo con las Escrituras. Y segundo, que las enseñanzas de la Biblia se presenten a través de las Escrituras de una manera clara y sencilla para que todos puedan entenderlas. Es interesante que algunas personas argumenten que solo los eruditos pueden entender verdaderamente el significado de las Escrituras, pero a través de la historia de la Reforma, especialmente cuando las personas recibieron la palabra de Dios en sus idiomas nativos, la Biblia se volvió clara para ellos. Tanto los eruditos como los campesinos pudieron entender las Escrituras. Como resultado de la presentación de Olaf a la corte real,
el rey de Suecia aceptó plenamente la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se pronunció a su favor. El Nuevo Testamento ya había sido traducido al idioma sueco por Olaf Petri y, a petición del rey, tanto Olaf como su hermano Laurentius tradujeron la Biblia entera. A los niños de las escuelas suecas se les enseñaba a leer la Biblia. De un modo constante y seguro, la luz bendita del Evangelio disipaba las tinieblas de la superstición y de la ignorancia. Amigos, hoy como entonces podemos reclamar la promesa que se nos da en la palabra de Dios. Leemos en Salmos 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Permitamos que la luz de la palabra de Dios brille en nuestros corazones cada día mientras la leemos y pedimos guía. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre Celestial, muchas gracias por el poder de tu palabra. La palabra clarificadora de Dios, la esclarecedora palabra de Dios. Tus palabras del cielo viniendo a nosotros para darnos valor y esperanza, instrucción y luz. Señor, te pedimos que nos ayudes, tal como lo hiciste con los reformadores, compartir esta palabra con otros, incluyendo con personas de todo el mundo y sí en nuestro propio vecindario. Ánimo para el futuro, porque sabemos que Jesús viene muy pronto y en estos últimos días de la historia de la tierra nos pides que proclamemos estos preciosos mensajes bíblicos para llevar esperanza y aliento a todos aquellos que están confundidos hoy. Gracias por escucharnos en esta oración y de nuevo, gracias por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz.
Hola querido amigo, bienvenido. Nos encontramos nuevamente para seguir repasando nuestro folleto de primarios. Imagino, por supuesto siempre lo pregunto, que has estudiado tu folleto para que sigamos aprendiendo más de este fascinante libro que es la Biblia. Y esta semana ya concluimos un poquito, ¿cierto?, lo que había pasado después de que Jesús había sido crucificado. Habían muchos personajes que después de que Jesús fue crucificado, ¿cierto?, predicaron del amor de Jesús, predicaron el mensaje de salvación. Y vamos a ir al versículo de esta semana que se encuentra en Hechos 1:11. Vamos a ir a abrir la Biblia ahí y vamos a ver qué nos dice este versículo. Dice: los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Imagínense por un momento esa escena que vieron aquellos cuando pudieron observar cómo Jesús se iba al cielo, ¿cierto? Pero también dejando un mensaje de esperanza, un mensaje con promesa, una promesa de que nos volveremos a encontrar. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despedido de algún amigo, compañero de curso, que se ha ido a otra ciudad porque a los papás los han trasladado? ¿Te ha pasado? A mí también me pasó. Y en su momento fue muy triste porque uno no quiere despedirse de los amigos, ni de la familia, ni de quienes uno quiere. Pero a veces pasa que por razones de trabajo, ¿cierto?, las familias se mudan de un lugar a otro. Y así yo creo que también te ha pasado, ¿cierto?, que hay un amigo o compañero de curso que se ha tenido que ir a otra ciudad. ¿Y cómo te has sentido? Con tristeza en tu corazón, ¿cierto? Uno siempre siente esa tristeza y también la esperanza de que lo volveremos a ver en algún momento. No sabemos cuánto, pero sí quedamos con esa esperanza, ¿cierto?, de que le volveremos a ver. Pues cuando Jesús se fue al cielo, nos dejó tanto escrito para que nosotros podamos guiarnos de cuándo serían esos eventos finales antes de la venida de Jesús, a la segunda venida de Jesús. Imagínense, nos llena de esperanza y nos llena de gozo. La lección de esta semana habla un poco sobre eso. Cómo Jesús, ¿cierto?, se va al cielo y los que quedan acá predicando acerca del amor de salvación de Jesús lo hacen con tanta fe, con tanto amor y por supuesto teniendo que ahí lidiar con muchos problemas que se le presentaron a todos los discípulos y todos los otros discípulos que se fueron uniendo en el camino, porque no solamente eran los discípulos que nosotros conocemos, habían otras personas que también creyeron en el mensaje de Jesús y comenzaron a predicar a otros del amor de Dios y del mensaje de salvación. Un poco, ¿cierto?, ellos comprendiendo por qué Jesús se iba y por qué prometía, ¿cierto?, volver a buscarnos. Era un plan de salvación y los que quedaban acá quedaron predicando con esperanza el mensaje de salvación de que un día nosotros vamos a volver, ¿cierto?, a poder disfrutar, como dice la Biblia, ¿cierto?, ese encuentro de conocer cara a cara a nuestro Dios. Imagínense por un momento nosotros en ese momento y teniendo la bendición de poder ver cara a cara a nuestro Dios y poder conversar y abrazarlo. Imagínense, qué hermoso será. Cuando Jesús partió al cielo, los discípulos y todos los seguidores de Jesús quedaron con tristeza. Sí, quedaron con tristeza, porque es normal, como seres humanos, al despedirnos, nos da tristeza en nuestro corazón. Pero esa tristeza, querido amigo, estaba acompañada de esperanza, la misma esperanza que hoy tú y yo tenemos en nuestro corazón. Y si hay alguna persona que no la tiene, es el momento donde nosotros podemos ir y contarle a esa persona que hay mucha más esperanza después de la muerte y que Dios va a venir a buscarnos y que después de todas las cosas malas que ocurren en este mundo, vendrá algo maravilloso. Y para prepararnos para ese momento maravilloso y increíble, solo es que tenemos que estrechar nuestra relación con Dios todos los días, conocer a Jesús, estar firmes y fieles hasta el fin, hasta cuando podamos encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar hoy, cierto, todos los días un poquito para ese encuentro con Dios? Lo hacemos de la siguiente manera: estudiando nuestra Biblia,
orando, repasando el folleto de escuela sabática, alabando al Señor en una oración sincera cada día, pidiéndole al Señor de todo corazón que te ayude en este día a iniciarlo tomado de la mano de Dios. Te invito a que también esta semana que comienza y cerrando este trimestre, nosotros podamos pensar en todos los personajes en los que repasamos, ¿cierto?, las distintas historias de este trimestre y que vamos a sacar la mejor enseñanza para nuestra vida y para esta semana. Y que ya al iniciar un nuevo trimestre, la próxima semana, nosotros podamos decir qué lindo es estudiar mi folleto de escuela sabática, qué lindo es todos los días hacer mi culto personal. ¿Me acerca a Dios? Sí, me acerca a Dios. Y me recarga de toda esa energía de decir, voy a predicar de Dios a otros amigos. Y a quien no conoce de Jesús, también voy a mostrar su amor a otros. Te invito a que esta semana tú seas una carta de bendición para otros niños, que tú transmitas el mensaje de esperanza a muchos niños. Vamos a orar, ¿te parece?, para comenzar esta última semana del trimestre. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje. Queremos, Señor, pedir de todo corazón que nos uses como un instrumento de amor en tus manos para llevar el mensaje de esperanza, de salvación a muchos niños. Y que nuestros niños también que están conectados a este resumen, Señor, también puedan sentirse dichosos al saber que tu amor está con ellos y tu bendición también. Pedimos por esta nueva semana para que seamos instrumentos de amor en tus manos y seamos de bendición. Lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseamos que el Señor te bendiga grandemente. Sigue estudiando tu folleto de escuela sabática y sigue transmitiendo a otros del amor de Jesús. Seji y su familia se mudaron a la ciudad a la calma y tranquila zona rural de Corea del Sur. Al principio Seji extrañaba a sus amigas de la ciudad, pero pronto descubrió las alegrías de ayudar a su madre a cuidar un próspero huerto. Cuando llegó el momento de cosechar sus abundantes frutas y verduras, Seji y su familia tenían más que suficiente para alimentarse. Entonces decidieron difundir amor compartiendo sus verduras frescas con sus vecinos. La alegría en los rostros de las personas no tenían precio y a menudo lo correspondían regalándole a Seji pan casero, kimchi y conservas. Ese ciclo de generosidad le recordó a Seji que cuanto más compartimos, más recibimos. Sin embargo, Seji todavía extrañaba tener amigos de su edad, ya que era la única hija además de su hermano menor. Entonces, cuando se anunció la escuela bíblica de vacaciones, su madre le sugirió que invitara a sus compañeros de clase y Seji hizo precisamente eso. Ella dio invitaciones especiales en la escuela, esperando y orando para que sus compañeros asistieran. Cuando nadie vino, Seji se desanimó. Pero Seji continuó confiando en Jesús y oró por sus compañeros de clase. Después de todo, su trabajo era solo invitarlos. Dios sería el que los convenciera de asistir, pensó ella con tranquilidad y fe. Un sábado un niño de su clase se presentó en la iglesia. No sabía nada acerca de Jesús, pero estaba ansioso de aprender. Seji y su hermano se hicieron amigos del niño, quien expresó su interés por la iglesia y su deseo de venir todas las semanas. Seji se llenó de alegría y gratitud cuando su madre le recordó que este niño no habría venido a la iglesia si ella no lo hubiera invitado. Ella oró por su nuevo amigo y su familia, pidiéndole a Dios que los guiara en su caminar espiritual. Jesús nos está llamando a invitar a los que nos rodean a aceptarlo hoy, pero a través de nuestro diezmo y ofrendas podemos llegar incluso a aquellos que están lejos de nosotros con noticias sobre la salvación. Cuando ofrecemos todo lo que tenemos, nos hacemos parte de la misión de Dios. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Agradecemos allí a las tías que semana a semana nos están acompañando con el estudio de la escuela sabática, ya sea para infantes, primario, intermediario. Hoy agradecemos especialmente a la tía Carolina. Invitarte, por supuesto, a que estés atento a nuestro canal de YouTube. Todas las semanas estamos teniendo allí el estreno de esta lección de la escuela sabática para nuestros niños, infantes, primarios, intermediarios. Así que agradecer a las tías que siempre están allí apoyándonos con este material. También tuvimos un excelente repaso en diálogo bíblico junto al pastor Luis Jerez y el hermano Raúl Medina, la lección
número 1 de este nuevo trimestre, así que felices por haber disfrutado de esta lección de la escuela sabática y bueno, también con informaciones anexas que teníamos allí. Recordar, bueno, y voy a dar algunas indicaciones al término del culto de oración especial estamos en una edición especial de adoración con los adoradores de concierto y hoy vamos a finalizar en la hora del culto joven, así que estás muy invitado, invitada. Así que bueno, quédate atento, vamos a empezar con el culto que tenemos preparado para ti el día de hoy. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad esperamos que ya tengas tu Biblia en la mano y si no, busques ya en la Biblia un relato que está en el Evangelio de Juan. Es único en su forma, que escribe el momento cuando Jesús está en la cruz. Y amigos, vamos a leer este relato que es interesante, que está en San Juan capítulo 19, versículo 31 en adelante. Y dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Es interesante este relato porque es el único que muestra el momento cuando Jesús, digamos, fue herido con una lanza. Obviamente usted tiene que pensar que Jesús está colgando en una cruz, está arriba, pienso yo, de 1,70 m o quizá 1,80 m o 2 metros de altura, sus pies hacia arriba. Entonces llega un momento en que hay una preocupación muy grande de parte de los religiosos, de los judíos, ¿no? De los miembros del Sanedrín, los sacerdotes. Ellos están preocupados de guardar bien el sábado de la fiesta de la Pascua. Y no se podía celebrar bien la fiesta habiendo 3 personas agonizando. Entonces, la gracia de la Pascua era entrar al sábado en reposo. Y bueno, es cruel lo que vamos a decir y lo que muestra la Biblia en San Juan, porque finalmente son religiosos los que dicen no pueden permanecer personas moribundas, menos en gente reprobada por la sociedad, en sábado y menos en Pascua. Así que fueron donde Pilato a pedirle que acelerara el proceso de la muerte de los crucificados. Y la forma era simplemente quebrándole las piernas, y esto permitía que las piernas no sostuvieran el cuerpo crucificado del que estaba ahí clavado en una cruz. Por lo tanto, obviamente la agonía, el dolor, el sufrimiento seguramente producía un infarto. Era tanto el dolor, el desgarro de las manos. Imagínense colgando, sin fortaleza en las piernas para sostener el tronco y las extremidades, que hacía que finalmente, obviamente, el hombre del dolor moría. Pues bien, se acercaron donde uno, le quebraron las piernas, el segundo observó cómo le quebraron las piernas al primero. Después los dos se ven con las piernas quebradas, gritando de dolor, de ese dolor, pero horrible. Tienen que haber sido escenas muy, muy, muy grotescas. Pero cuando llegan a Jesús, Juan relata que alguien observa que Jesús no es necesario quebrarle las piernas porque está muerto. Pero uno de los soldados se cerciora, pensando que a lo mejor Jesús está fingiendo, y entonces le dicen, dale una estocada. Y la estocada es un lanzazo, ¿no? Es un golpe fuerte con la lanza hacia arriba. No es un corte, como lo muestra Hollywood. No es un corte, es un lanzazo, pero no se confunda con los lanzazos que hay acá en Santiago, que cuando te roban el celular u otros tipos
de cosas delictivas. No, este es un lanzazo, es una penetración, es una herida con la lanza hacia su costado. Bueno, y eso obviamente la lanza romana en su punta era de acero. Imagínense el impacto agregándole 2 metros del palo que sostenía o el asta, ¿no es cierto?, de la lanza. La fuerza, la potencia de llevarlo hacia arriba haría que por lo menos la punta, usted sabe que si uno se pincha con un cuchillo o una aguja, cosa que ya no se ven mucho pinchaduras de aguja hoy en día, ¿no? Pero apenas uno se hiere un dedo, uno salta, ¿no?, por el dolor. Imagínense el cuerpo de Jesús con una lanza, o sea, Jesús se hubiese movido. Y la Biblia dice que Jesús estaba muerto, que Jesús no fingía. Y eso es interesante porque uno a veces cuando tiene dolor, aparte del dolor físico, el dolor del corazón, de las emociones, este dolor que tenemos a veces producto, ¿no es cierto?, de una frustración o de un conflicto a veces, que son los más dolorosos en términos de dolor para nosotros, lo que más nos afecta son los dolores que tienen que ver con nuestras familias, con nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros hijos. Hay otros dolores que uno los puede tolerar, digo yo, y tú también los toleras, que son los dolores que tenemos con los jefes, con la jefatura, ¿no es cierto?, con los vecinos, con algunos compañeros de trabajo. Uno maneja, digamos, ese dolor, ese malestar, esa incomodidad. Pero cuando son dolores más profundos, con heridas, como es la vida matrimonial, como lo es a veces las relaciones con los hijos o con los familiares, con un hermano que uno está distanciado por años, o un primo, son dolores que duelen. Y Jesús ante el dolor no lo finge. Y Jesús ya está muerto. Él no está fingiendo que se está haciendo el muerto. Lo clavan, sale sangre, agua, pero Jesús no está fingiendo que está muerto. Jesús está realmente muerto. Así que el Salvador ahí está colgando de una cruz. Y Juan relata esto y dice que él estuvo ahí y que él relata esto porque considera que su testimonio no es falso. Porque él estuvo ahí y él dice, mi testimonio es verdadero y por este testimonio yo les escribo a ustedes lo que sucedió en ese momento para que ustedes crean. Y eso es lo que a Juan le interesa, que crean que Jesús murió, pero también crean que Jesús resucitó. Y en esto es una preocupación para ti y para mí, porque muchas veces nosotros a veces creemos en Dios, pero a veces creemos en el Dios que llegó hasta la cruz. Y no vemos a este maravilloso Jesús que después resucitó y que está vivo y volverá y regresará. Y creen en Jesús que volverá, que resucitó y que está en el cielo intercediendo por nosotros, es lo que nos da esperanza. Y bueno, yo quiero contigo ir a otro relato que Juan relata más adelante en el capítulo 20, que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y fíjate que cuando Juan relata que Jesús se le aparece resucitado el primer día de la semana a los discípulos, es curioso, pero en el versículo 24 en adelante aparece Tomás. Tú conoces a Tomás, ¿no? Has escuchado de Tomás, ver para creer. Bueno, vamos a leer este relato porque resulta que Tomás, cuando Jesús se aparece a los discípulos, Tomás no está. Por alguna razón, Tomás se descolgó del grupo, pero no sabemos cuáles fueron las razones por qué Tomás no está con el grupo cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Voy a leer el relato. ¿Qué te parece si vamos a San Juan? Busca en tu Biblia, en San Juan, capítulo 20, el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Mira cómo dice Juan, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues bien, Juan, en el relato anterior, descubrimos que Juan dice, yo fui testigo y yo les voy a contar y les cuento a toda la humanidad lo que presencié, que Jesús no fingió y que Jesús murió en la cruz del Calvario. Perfecto. Con eso en mente, ahora Juan nos introduce para decirnos que Tomás no estaba cuando Jesús apareció y como que Juan muestra a un Tomás que no quiere estar con ellos. Por alguna razón no está. Y Juan muestra que lo buscan a Tomás, los discípulos, y le hablan y le dicen, oye Tomás, ¿por qué no vienes a estar con nosotros? ¿Por qué no vas con nosotros a la iglesia? ¿Por qué no vienes a nuestro grupo pequeño? ¿Por qué no te conectas con nosotros por Zoom? ¿No te pasa lo mismo? Que a veces tienes algo de Tomás y tenemos nosotros a veces algo de Tomás en nuestra vida. Mira, la Biblia nos muestra que Tomás en su verbalización a la respuesta de la invitación de los discípulos que lo buscaron, ojo, lo buscaron, insistieron por él y no sabemos las razones por las cuales él no estaba, pero aquí uno puede observar que a Tomás le pasaba lo mismo que a ti, que ante las realidades que nos toca vivir a veces nos golpean tan fuerte que nos desanimamos en la fe. Así como tú, desanimado, desganado, no quieres abrir la Biblia, no quieres orar, te cuesta escuchar música cristiana, te cuesta leer, te cuesta orar, acercarte a Dios. Y por otro lado, como que de repente también te sientes chasqueado, te sientes dolido, te sientes herido con Dios. Porque ves que Jesús desapareció cuando tú lo necesitabas. Y este es Tomás, es muy parecido a nosotros, es incrédulo, él duda. Y la verbalización que él tiene para hablar de creer realmente que Jesús ha resucitado es sumamente cruel. Te hago una pregunta, ¿las heridas cómo se curan? ¿Poniendo sal a la herida? ¿Limón a la herida? ¿O poniendo agua purificada, destilada? Las heridas se cosen, las heridas se parchan, se vendan. Pero Tomás tiene un botiquín para curar una herida muy cruel. Tomás dice, yo quiero meter el dedo en la herida. Yo nunca he visto que un dedo revolviéndolo en una herida pueda curar una herida. Al contrario, el daño es mayor. Eso es lo que está diciendo Tomás. Está hablando de lo profundo de su corazón resentido. Y hoy en día yo quiero hablarte a ti y decirte, no seas resentido espiritual. Es cierto, en nuestra sociedad hay mucho resentimiento, pero no tenemos que ser resentidos espirituales con Dios. Yo sé que a lo mejor en algún momento como que sentiste que Dios te falló, porque a lo mejor no te fue bien en el matrimonio, y a lo mejor tú fuiste la parte que a lo mejor hiciste todo lo posible y no resultó. A lo mejor las relaciones con tus hijos han fallado y lamentablemente en casa no vives cómodo y la cosa ha empeorado. Hay distintas situaciones familiares con los hermanos, incluso puede ser un compañero de trabajo, un jefe, y finalmente a lo mejor tú te sientes dolido, herido, y las palabras de Tomás son de lo profundo de su corazón. Y a mi manera de ver la cosa, Tomás se siente dolido con Dios y está enrabiado. Y de lo profundo él grita y dice, si yo no meto el dedo en la llaga,
Yo no creo. ¿Hasta cuándo tendremos esa actitud de meter el dedo en la llaga? ¿A quién le gusta que le toquen su llaga? ¿A quién le gusta meter el dedo en la llaga y hacer sufrir a otro? ¿Eso es parte del cristianismo? Bueno, la Biblia dice que cuando Jesús apareció a los 8 días después, al primero que del grupo le habla es a Tomás. Y no le habla muy cariñosamente. Si tú te fijas, lo queda mirando y le dice: Tomás, tú dijiste que querías meter tu dedo en mis llagas. Aquí están mis llagas, pues. Mete el dedo. Cuando tú provocas, recibirás también provocaciones. Y Dios también lo provoca. Y le dice: tú dijiste esto, pues bien, cúmplelo, pues. Aquí tienes el material humano, aquí están mis manos, aquí están mis costados. Toca, mete el dedo. La Biblia no muestra que Tomás tocó ni metió sus dedos. La Biblia dice que Tomás hace una expresión de fe profunda. Y a eso apunta Juan, cuando relata que es un testigo de la muerte y crucifixión de Jesús y dice que Jesús no fingió, aunque comprobaron si estaba muerto. Jesús murió realmente, dice Juan, y yo escribo esto para que crean. ¿Y por qué escribe esto para que crean? Porque Juan vivió que uno de los discípulos, llamado Tomás, no creía que Jesús había resucitado. Te pasa lo mismo a ti. Tú todavía no crees que Jesús ha resucitado. Tú crees en el Jesús que llegó hasta la cruz. Pero tienes que aprender que la Biblia nos muestra que Jesús después resucitó. Está en los cielos, intercede por ti, te bendice cada día, te ayuda cada día, pero tienes que aprender a pasar la cruz, a creer en ese Jesús vivo que actúa a través de su Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Deja de meter el dedo en la llaga. Deja el resentimiento en contra de Dios como lo tuvo Tomás, ese chasqueo con Dios, con la iglesia, con el líder, con aquel que te defraudó, que pudo haber sido tu papá a lo mejor en la fe, que antes habló en nombre de Dios y ahora o se equivocó en algún momento. Deja de tomar esa actitud negativa y pasa a una actitud, como dice Juan, de creer. Y como le dijo Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos fueron varios de los discípulos. Y tú, Tomás, tienes que estar en esta lista. Tomás, dice la Biblia, que terminó una noche tranquila, una noche feliz. ¿Cómo será hoy día tu día? ¿Será un día de continuar masticando la rabia y el dolor en contra de Dios y exigiendo y metiendo el dedo? Ojo, que Dios te va a llamar. Y es momento que tomes una decisión y digas: ya está bueno, Señor y mi Dios mío. Bienaventurado que aquellos que no vimos, pero creemos, como dice Juan, por la fe, que Cristo está vivo, está intercediendo en el cielo y pronto volverá por ti, por mí y por muchos más. Toma esa decisión, que Dios te quiere mucho. Que Dios te bendiga, que pases un bello día. Amén. Agradecemos al pastor por ese lindo tema que nos llega al corazón. Invitarte a ti, por supuesto, para que empieces a estudiar la palabra de Dios. Si recién te encontraste con esta transmisión, por favor escríbenos al WhatsApp +569 64 80 80 88. Recordar la programación especial que tenemos de adoradores hoy en la tarde, y también se viene pronto nuestra semana de énfasis espiritual de la semana de oración de la universidad. Va del 16 al 21 de octubre, así que quédate atento allí para participar. Y por supuesto de nuestro Linktree de la Iglesia UNACH tenemos allí todas las informaciones, las familias por las cuales estamos orando, para que escribas también allí tus pedidos de oración. Vamos a dejarte con algunas informaciones y bueno, gracias por habernos acompañado. Que tengas un lindo resto de sábado junto a tus seres queridos. Que Dios te bendiga. Chao.
Ni la lluvia ni la tempestad del tiempo fueron impedimentos para realizar una jornada de lectura ininterrumpida del Antiguo Testamento en el marco del mes de la Biblia el pasado 9 y 10 de septiembre, en la comuna de Empedrado de la región del Maule, ubicada en la zona central de Chile. Como Iglesia Adventista de Empedrado, durante este mes de septiembre nosotros pudimos realizar en conjunto con la Municipalidad de Empedrado ya el mes de la Biblia. Y la verdad fue una experiencia muy importante porque hemos invitado a toda la comunidad, a nuestra iglesia de manera muy especial, a participar de una maravillosa maratón bíblica que realizamos leyendo todo el Nuevo Testamento. Así que desde Mateo hasta Apocalipsis pudimos realizarlo. Tuvimos toda una noche, todo un día, ¿no es cierto?, el Día del Señor allí, completito, leyendo este maravilloso libro que es la Palabra del Señor. La actividad contó con invitados muy especiales y el apoyo de diferentes líderes de iglesia, con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de todos los asistentes y dar a conocer las promesas que Dios tiene para cada uno de ellos a través del estudio de su palabra. Hemos tenido el apoyo de la comuna, de las autoridades. Comenzamos con la presencia del alcalde y también finalizamos con ella, ¿cierto? Y fue un muy bonito evento, tuvimos apoyo, la iglesia también ha estado comprometida y como departamentales de nuestros cargos respectivos como iglesia, también hemos sido parte de este evento, así que contento de poder tener esta ayuda y contento de poder contarles también a Nuevo Tiempo, ¿cierto? Esta actividad hermosa que creo que el Señor la va a usar para poder llegar con el mensaje de salvación y con una porción de la palabra también a toda nuestra comuna. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile se hizo presente con un stand para ofrecer estudios bíblicos para todas las personas interesadas en el material que llega gratuitamente gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Bueno, acá estuvimos con Escuela Bíblica, trajimos el catálogo, trajimos cursos, trajimos muchas cosas entretenidas para nuestros niños y también para la gente adulta. Es una iniciativa muy buena que Empedrado, junto con toda la municipalidad de Empedrado y su iglesia adventista acá, hicieron esta maratónica noche y todo el día sábado leyendo la Biblia desde el Nuevo Testamento. Así que nosotros felices de participar como Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, participar con nuestros cursos. Los hermanos se fueron contentísimos con todo el material que llevaban para poder repartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, para poder entregar el mensaje de salvación para esas personas. Nos fuimos contentos, felices con la labor realizada de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo y con ustedes, con el equipo de comunicaciones de Nuevo Tiempo Chile. De esta forma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue empleando todos los medios para la predicación del Evangelio hasta el pronto regreso de Cristo Jesús. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. Como Departamento de Escuela Bíblica nos sentimos muy contentos de haber llegado hasta la ciudad de Arica, a este hermoso distrito de Arica, Filadelfia. Hemos podido compartir la palabra de Dios durante toda una semana. Hemos visto que estudiantes de la Biblia, estudiantes bíblicos del Nuevo Tiempo, han entregado su vida a Cristo. También participamos de una hermosa graduación donde más de 23 niños pudieron finalizar sus estudios bíblicos y fueron también graduados. Estamos muy contentos por todo ello. Aparte de eso, también la iglesia en Arica, Filadelfia, se inauguró la iglesia anfitriona y espacio Nuevo Tiempo, que permitirá que las personas que escuchan la radio, que ven la televisión aquí en Arica, puedan llegar y ser conectados a una iglesia local aquí en Arica, Filadelfia. Estamos muy contentos como Departamento de Ángeles de Esperanza de haber estado aquí en el norte, justamente en Arica, mostrándole a los hermanos el hermoso trabajo que realiza Nuevo Tiempo gracias a sus donaciones. Les mostramos cuál es el propósito de su donación y cuándo se invierten los dineros en cursos bíblicos y también en la expansión de Nuevo Tiempo Chile. Así que estamos muy contentos. Además, promocionamos también la ofrenda anual Nuevo Tiempo, donde nuestros niños serán grandes protagonistas. Así que agradecemos a Dios porque muchos se sumaron a Ángeles de Esperanza.
Bueno, dar gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos dio de tener a Nuevo Tiempo aquí en este distrito de Filadelfia. Realmente ha sido sorprendente la cantidad de personas que han entregado su vida y especialmente una que hacía mucho tiempo que estaba indeciso, pero realmente era un hombre digno de admiración. Agradecer a la escuela bíblica que nos dio la posibilidad de tan lejos venir a este distrito, al distrito Filadelfia de Arica, y poder unir a conquistadores con la escuela bíblica. Bueno, sin duda ha sido una bendición para nosotros como distrito Arica-Filadelfia, ya que todas nuestras iglesias han podido participar, incluso ¿cierto? El Valle de Utah, que queda fuera de Arica. Damos gracias, ¿cierto?, a la Asociación Norte también por apoyarnos en esta campaña, y también la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile, porque ha permitido también que muchos tengan a la mano esos manuales que sin duda serán de bendición. Cada noche el pastor Michael Mercado hizo un llamado y muchos sintieron también ese llamado de poder conectarse con el Señor, conectar esa esperanza que hoy en día tal vez tanta falta hace para este mundo, y creemos que lo que se hace, ¿cierto?, como iglesia, como evangelismo, es también una respuesta para la necesidad que hoy tenemos.